Te damos gracias, Señor, por permitirnos haber llegado con bien esta tarde. Te damos gracias también porque hoy es domingo. Hoy, Señor, es el día en que, de manera muy especial, después de una larga jornada laboral, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y separamos un tiempo tan especial en la vida, en nuestra vida y en nuestra familia, para estar, Señor, siempre cerca de ti. Permítenos, Señor, que tu Espíritu renueve nuestro entendimiento, para que las enseñanzas de Pastor Alex y nuestro hermano Manuel puedan calar no solamente a nivel intelectual, Señor, sino que puedan llegar a nuestro corazón y también todo lo que podamos aprovechar se pueda traducir en nuestro comportamiento, Señor, y en nuestra conducta, en nuestro testimonio diario. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, María Alejandra. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el libro de Ageo, que es el texto que estamos estudiando. Y esta tarde nos toca estudiar Ageo capítulo 2, versículos 10 al versículo 15. Así que vamos a pedir, ¿alguien quiere leer la Biblia esta tarde, por favor, para nosotros? ¿Alguien que tenga una buena conexión de internet para escucharle bien? Pueda leer Ageo 2 del 10 al 15. Amén. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano Luis. Vamos a compartir la pantalla entonces. Muy bien, para que puedan ver, seguir la clase con más facilidad esta tarde. Ahora, hace un par de semanas, cuando me tocó dar la clase, comenté en los primeros versículos del capítulo 2 que un principio espiritual es que cuando obedecemos a Dios, eso nos permite escuchar más revelación de Dios. Este es un principio que viene desde el tiempo del Éxodo. Cuando vemos en la vida de Moisés, él subía al monte y Dios le hablaba. Luego, ¿qué tenía que hacer Moisés? Tenía que bajar del monte y enseñar al pueblo. Y luego subía al monte otra vez y escuchaba más de Dios. Y bajaba y enseñaba al pueblo. No ocurrió, pero se supone que si en un momento dado Moisés decidió ya no enseñar más al pueblo, se supone que Dios ya no le hablaría más a Moisés. ¿Para qué hablarle si Moisés no va a obedecer? Y ese es un principio muy importante en la vida cristiana. Hay muchos creyentes que se quejan diciendo: a mí Dios no me habla. Y una de las razones podría ser que Dios te viene hablando de algo, pero no quieres hacer caso, no queremos hacer caso.
Y el momento que dejamos de hacer caso a lo que Dios nos dice, Dios deja de hablarnos. Este pueblo no había obedecido por años. Estaban bajo disciplina. Dios les habló, empezaron a reconstruir el templo. Y en capítulo 2 vemos que ahora que están en pleno cumplimiento, Dios les vuelve a hablar. Y ahora estamos en capítulo 10 y vemos una vez más Dios habla al pueblo. Y lo que aprendemos aquí es lo siguiente. A lo largo de nuestra vida cristiana, siempre hay cosas para aprender. Nunca vamos a dejar de aprender cosas espirituales. Y mientras vamos obedeciendo a Dios, Él nos va enseñando cosas más. Para mí esto es lo hermoso de la vida cristiana. Uno nunca deja de aprender. Dios siempre quiere enseñarnos cosas nuevas. Ahora, noten, en primer lugar, la lección aquí es una lección acerca de la santidad. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar al pueblo? Vamos a ver en primer lugar la fecha. ¿Qué dice versículo 10? La fecha. A los 24 días del mes noveno. Si miramos el capítulo 2 y el versículo 1, vamos a ver que la última vez que Dios habló fue el mes séptimo a los 21 días. Así que han pasado 2 meses y 3 días. Imagínense ese lapso. 2 meses y Dios les vuelve a hablar. Ahora están en el mes de noviembre o diciembre, más o menos para que entendamos de qué mes está hablando aquí la palabra de Dios. Ahora, lo que me interesa aquí es que como Manuel nos compartió la semana pasada, 2 meses antes de esta fecha, cuando Dios habló a Israel o a Judá la última vez, Dios les prometió gloria, ¿no es cierto? Gloria. Miren versículo 7 del capítulo 2. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Y versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así que Dios promete gloria. Lo que vamos a aprender esta tarde es que algo importante faltaba. Faltaba la responsabilidad humana. Dios ha prometido dar al templo tremenda gloria. Y la pregunta es, ¿qué es lo que el pueblo debe hacer? Ahora aquí vamos a enfrentar un problema de traducción. Quiero que miren el versículo 15 en la Reina Valera. ¿Qué dice versículo 15? Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Punto. Así que la Reina Valera, al traducir de esa manera, da a entender que esta palabra de Dios al pueblo vino antes que pusieran piedra sobre piedra. Pero en capítulo 1 y el versículo 8, leemos que Dios ordenó al pueblo a empezar a recoger los materiales. Y el pueblo empezó a trabajar. Pero la Reina Valera da la impresión de que antes que empezaran a trabajar, de repente habían pasado 2 meses juntando el material, removiendo los escombros, alistando todo para empezar a construir, y que les llevó 2 meses hacer todo eso. Esa es una posibilidad. Pero cuando miramos otras versiones de la Biblia, vamos a ver que lo traducen en una manera diferente. Por ejemplo,
Permítame leer la Biblia de las Américas, el versículo 15. Dice, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Es decir, la Biblia de las Américas junta el versículo 15 con el versículo 16. La Reina Valera separa esos dos versículos con un punto seguido. La Biblia de las Américas tiene coma. Eso encontramos en otras versiones también. Escuchen cómo traduce la Nueva Traducción Viviente, versículo 15. Miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Así que aquí tenemos un pequeño problema de traducción. La Reina Valera da la impresión que esta palabra en los versículos 10 al 14 vino de parte de Dios antes que el pueblo empezara realmente a construir, edificar, que da la impresión que habían pasado 2 meses juntando los materiales y removiendo los escombros, alistando para empezar. Otras versiones juntan versículo 15 con versículo 16 y da a entender que lo que Dios está hablando aquí es en el contexto de el pueblo ya está obedeciendo y Dios simplemente quiere explicar por qué habían sufrido malas cosechas. Bueno, no tenemos que detenernos ahora para ver cuál de las dos versiones tiene la razón, simplemente notar que ambas versiones implican una lección diferente. Si tomamos la Reina Valera como la más correcta, el mensaje de Dios es el siguiente. Antes de empezar la obra, santifíquense. ¿Ya? Antes de empezar a construir, santifíquense. Ahora, esto es una gran verdad espiritual que encontramos en diversas partes de la Biblia. Permítame simplemente mencionar 2. Vamos al libro de Éxodo y el capítulo 4. Busquen en sus Biblias el libro de Éxodo, el capítulo 4. ¿Se acuerdan que Dios había llamado a Moisés para ir a Egipto y anunciar al faraón de parte de Dios que tenía que dejar al pueblo ir? Y Moisés está yendo en obediencia a Dios para empezar el trabajo en Egipto. Está yendo con su esposa y con sus hijos. Cuando de repente en Éxodo 4, el versículo 24, algo extraño pasa. ¿Han notado este pasaje? Versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarle a Moisés. ¡Qué extraño! Lo quiso matar. Moisés está yendo para obedecer a Dios. Y Dios ahora parece que lo va a matar. Y la esposa Séfora tiene que intervenir rápidamente. Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Dios le perdonó la vida a Moisés por la acción rápida de Séfora. ¿Qué estaba pasando aquí? Dios había dado esta ley a los descendientes de Abraham. Todo varón que nace debe ser circuncidado. Pero Moisés no había circuncidado este hijo y estaba yendo para liberar al pueblo de Israel. Estaba yendo para decirle al faraón, obedece a Dios. Y Moisés no estaba obedeciendo a Dios y casi perdió la vida. Dios enseñándonos que no podemos
empezar a obedecer a Dios y servir al Señor si primero nuestras vidas no han sido santificadas? Miren otro ejemplo en Josué, el capítulo 5. Cuando el pueblo está por empezar la conquista de la tierra prometida. Han caminado 40 años por el desierto, han cruzado el río Jordán, están listos para empezar la conquista y miren lo que Dios pide a Israel en Josué capítulo 5, muy parecido a lo que le pasó a Moisés. ¿Pueden ver el título en sus Biblias de Josué 5? La circuncisión. Estaban por empezar la conquista de la tierra prometida. Y el pueblo de Israel, los varones que habían nacido en el desierto, no se habían circuncidado. Y estaban queriendo empezar la conquista y estaban en desobediencia. Y Dios les manda detenerse y circuncidarse, que dicho sea de paso, los expuso a ser atacados y masacrados, porque los varones no podían moverse por unos días hasta sanar, pero Dios indicándonos, la santidad es muy importante. Y eso bien podría ser lo que Dios está diciendo aquí en Ageo. Antes que empiecen a poner piedra sobre piedra, primero tienen que santificarse. La segunda lección, si tomamos las otras versiones, lo que Dios estaría enseñando aquí es recalcando el hecho que no habían tenido buenas cosechas por varios años, porque no habían obedecido. Y los sacrificios que estaban ofrendando en el altar eran inmundos. Eso lo vamos a explicar en un momento. Pero parece que hay estos dos mensajes y habría que hilvanar bien para ver cuál es el mensaje más fidedigno, aunque los dos son ciertos, obviamente. Lo primero que vamos a aprender esta tarde es la vigencia de la ley. Muy interesante este detalle. La vigencia de la ley. Porque en versículo 11, Dios le ordena al profeta hacer algo interesante. Noten lo que Dios le manda al profeta hacer. Versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo. Parece que Dios le ordena a Ageo mismo hacer la pregunta. O Ageo ordena al pueblo hacer la pregunta a los sacerdotes. Al final es igual. Pero si meditamos un momento el versículo 11, vamos a entender lo siguiente. La ley seguía vigente a pesar de el exilio. Repasen en su mente la experiencia de Israel. Dios había dado la ley a Moisés unos 900 años atrás. 900 años es un milenio. Israel había desobedecido la ley. Primero, las 10 tribus son llevadas al exilio y se acaba el reino del norte. 100 años después, lo mismo pasa al reino del sur. Los babilonios atacan la ciudad de Jerusalén, la conquistan, la destruyen, destruyen el templo, llevan el pueblo al exilio. Se acaba la dinastía de David. Y uno podría pensar que si han perdido el territorio, han perdido la capital, han perdido el templo y han perdido la monarquía, ¿qué queda? ¿Qué puede quedar? Y lo que queda es la ley. La ley sobrevivió
esos desastres. Y aquí están otra vez en Jerusalén por empezar a reconstruir el templo. Y Dios le dice a Ageo, anda y pregunta a los sacerdotes acerca de la ley, porque la ley sigue vigente. Y hermanos, esto que el Señor Jesús dijo en Mateo, ¿no es cierto? Jesús dijo, yo no he venido para abrogar la ley. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi ley no pasará. Y lo digo, hermanos, porque un peligro que corremos como evangélicos es de menospreciar la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, y sin mayor reflexión decimos, no, esa ley ya no rige, yo estoy viviendo bajo la gracia, no necesito la ley de Dios. Bueno, cuidado con esa actitud. Porque el Señor Jesús valoraba la ley. El apóstol Pablo valoraba la ley. Y aunque es cierto que no estamos bajo la totalidad de la ley, no podemos menospreciar la ley. Como si la ley pasaría de moda. Hoy en día mucha gente trata de dar a entender que la Biblia es un libro muy antiguo y por ser un libro tan antiguo ya no es vigente hoy en día. Y lamentablemente hasta algunos evangélicos están empezando a claudicar en sus mentes. ¿Vamos a insistir en aplicar la ley de Dios o vamos a adaptarnos al mundo moderno? Bueno, noten aquí, la ley seguía vigente. La segunda cosa para notar aquí es que la ley y los profetas se complementan. Hay un profeta, Ageo. Dios está hablando a través de Ageo. Pero no por haber un profeta es la ley de Dios relegada. Y Dios le dice al profeta, anda al sacerdote y pregúntale qué dice la ley. ¿Por qué ordenó Dios eso? Yo creo que es por lo que Pedro dice en 2 de Pedro 1, versículo 19. Cuando el apóstol Pedro habla de la palabra profética más segura. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? Las Escrituras, ¿no es cierto? Profetas se podrían equivocar. Claro, Ageo era un verdadero profeta. Pero la iglesia muchas veces tiene que decidir lo que estamos escuchando, ¿es un verdadero profeta o un falso profeta? El otro día alguien me envió un video de un supuesto profeta anunciando que una mujer va a ganar la segunda vuelta. No hay que ser nada inteligente para saber que está hablando de Keiko, ¿no es cierto? Y la persona que me envió el video me dijo, pastor, ¿será cierto esto? ¿Será un verdadero profeta? ¿Hay profetas hoy en día? Y yo le dije, hermana, yo me acuerdo en el año 2016. Hubo también mensajes proféticos así, que Keiko iba a ganar, y Keiko no ganó. Y lamentablemente nadie juzgó ese falso profeta, nadie lo desenmascaró. Simplemente, bueno, se equivocó. Pero no se trata de eso. Es algo sagrado. Los hombres, las mujeres pueden equivocarse. No estamos seguros si alguien está hablando la verdad o no cuando dice que es un profeta. Pero cuando leemos la Biblia, aquí no hay error. Podemos confiar plenamente en la Biblia. Y aquí Dios le dice al profeta, anda al sacerdote y pregúntale por la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? Así que, hermanos, valoremos mucho la ley. Es decir, valoremos mucho la palabra escrita. Y tengan cuidado con profetas contemporáneos. No es que yo no crea que Dios puede enviar profetas, pero hasta el día de hoy no he escuchado un verdadero profeta.
He escuchado muchos falsos profetas. Y por eso, mejor quédate con la Biblia y no andes escuchando personas que dicen ser profetas. No pierdas el tiempo. Dedícate a estudiar la Biblia, porque esta es la palabra profética más segura. Ahí tenemos una primera lección. Vamos a una segunda lección, porque al plantear al sacerdote una pregunta de la ley, la pregunta tiene que ver con lo siguiente. La santidad ¿se puede contagiar? Hoy en día estamos en esta pandemia, ¿no es cierto? Porque el virus COVID-19 es altamente contagioso. ¿Y cuánta gente se ha contagiado? Miren la primera pregunta que se plantea al sacerdote en versículo 12. ¿Cuál es la pregunta? Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Una cosa santa puede contagiar la santidad a otra cosa, es la pregunta que se plantea. ¿La santidad se puede contagiar? Sería lindo si fuera posible, ¿no es cierto? Qué lindo sería eso, que se podría contagiar la santidad. Porque solo tendrías que encontrar un creyente un poco más santo que tú y te pegas a él o a ella y te va a contagiar con su santidad. ¿Pero qué dice la ley? Un rotundo no. Lamentablemente, la santidad no se puede contagiar. No puede recibir santidad de otra persona aquí en la tierra. Cada uno tiene que tener su propia santidad. Vamos a Levítico capítulo 10 y el versículo 11. Levítico 10, versículo 11. Dios aquí orientando a los sacerdotes cuál era su responsabilidad. Versículo 11. Para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. El sacerdote es la persona a quien había que consultar. Y aquí Ageo hace la consulta al sacerdote y el sacerdote da una respuesta correcta. La santidad no se contagia. Pero ¿por qué la pregunta? ¿A dónde va Dios con esta pregunta? Recuerden que la gente está por empezar a construir el templo o quizá ya lo viene haciendo por unas semanas. ¿Por qué Dios plantea esta pregunta de la santidad? ¿Qué reflexión quiere llevar al pueblo? Es lo siguiente. Jerusalén era la ciudad santa. Están construyendo el templo, que es un edificio santo. Y ya tienen el altar, que obviamente es sumamente santo. Y el peligro para estos judíos es pensar que porque están en Jerusalén y están trabajando en el templo y tienen el altar, que ya son santos por esas tres cosas. Y la pregunta es, ¿la santidad se puede contagiar? Respuesta, no. Y hermanos, tenemos que preguntarnos esta tarde, ¿será que a veces corremos el riesgo nosotros también de tener un concepto equivocado de la santidad? Hay personas que piensan, con tal solo tocar la Biblia, ya te vas santificando con tocar la Biblia, pero tú puedes tocar o leer la Biblia todo lo que quieras. Eso no te hace santo. La Biblia no te hace santo. Otras personas piensan, bueno, si voy a los cultos,
Si estoy ahí los domingos en los cultos, seguramente eso, Dios va a ver eso y voy a estar santificado por el culto. No, el culto tampoco te santifica. Otros piensan, bueno, si vos hago un esfuerzo extra, voy al culto de oración el miércoles, o me levanto en las mañanas tempranito el miércoles, el viernes y el sábado, y voy a tantos cultos de oración, eso seguramente me va a santificar. Tampoco. La santidad no se contagia. No podemos confiar en estas cosas externas que nos van a santificar. La pregunta es, ¿qué hay en el corazón? La santidad emana del corazón, de tu mente, de tus actitudes. Y si lo interno no está santo, participar en muchos eventos o actos santos no nos va a ayudar. La santidad simplemente no se contagia. Vamos a la segunda pregunta ahora, versículo 13. ¿Qué del pecado? ¿Se podría contagiar el pecado? Versículo 13. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Es decir, si una persona se ha contaminado espiritualmente, según la ley de Moisés, porque ha tocado un cadáver. Así que al tocar el cadáver, ya esa persona está inmunda. Y si esa persona inmunda toca pan o la mesa o una jarra, ¿contagia el pecado? Y la respuesta es sí. Muy triste, ¿no? La santidad no se puede contagiar, pero el pecado sí se contagia, indicándonos cuánto cuidado tenemos que tener con el pecado. Vamos a Números, el capítulo 6, un momento. Busquen en sus Biblias, Números, el capítulo 6. Vamos a leer versículos 6 al 10. Parte de la ley del Nazareo. Seguramente los sacerdotes pensaron en esta ley cuando contestaron a Ageo. ¿Qué leemos en Números 6? Versículo 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, nazareo, no se acercará a persona muerta. Prohibido. Prohibido para un nazareo acercarse a una persona muerta. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de Dios está sobre su cabeza. Y todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Ahora miren esta circunstancia en versículo 9. Si alguno muriere súbitamente junto a él, le da un infarto, y su cabeza consagrada será contaminada por ese hombre que acaba de morir. Por tanto, el día de su purificación rayará su cabeza, al séptimo día lo rayará, y el día octavo traerá 2 tórtalas, es decir, por una semana estaría contagiado y podría contagiar. Y miren en capítulo 19, Números 19 y el versículo 13. Muy pertinente para el tiempo de Ageo. Números 9, versículo 13. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. El tabernáculo. O sea, una persona podría contaminar todo el tabernáculo, porque un cadáver lo había tocado o él había tocado un cadáver y todo el tabernáculo estaba inmundo. Vamos a Ageo capítulo 2.
el pueblo no está construyendo un tabernáculo. ¿Qué están construyendo? Están construyendo el templo. Y de repente surge esta pregunta acerca de la santidad. Y lo que Dios está diciendo aquí es que ustedes tengan mucho cuidado lo que están haciendo, dice Dios. Tengan mucho cuidado de lo que están haciendo. Pretenden hacer una obra santa. Pretenden construir el templo. La pregunta es, ¿están en condiciones de hacerlo? Qué pregunta, ¿no? ¿Están en condiciones de hacerlo? A primera vista, uno podía pensar, claro que sí. ¿Acaso no tenían ya el altar? ¿Acaso no venían haciendo sacrificios año tras año sobre ese altar? Cada año, el día de expiación, pedían perdón por todos sus pecados. ¿Acaso no venían haciendo eso 16 años? Pero ¿qué dice Dios? Llevándoles a la reflexión, Dios dice, pero por esos 16 años, mientras estaban pidiendo perdón por sus pecados cada año, el día de expiación, no estaban construyendo el templo. Por 16 años estaban en desobediencia y estaban haciendo los sacrificios, pensando que haciendo los sacrificios eso ya los santificaría. No, dice Dios. La santidad no se contagia, el pecado se contagia. Así que esos sacrificios no estaban santificando su desobediencia al no construir el templo. Más bien era al revés. Por ese pecado de no estar construyendo el templo por 16 años, por ese pecado, estaban contaminando los sacrificios del altar. Y esos sacrificios no estaban quitando el pecado, porque el pecado de la desobediencia contagiaba y hasta hacía inmunda los sacrificios, porque el pecado contagia, no la santidad. Y hermanos, esta es una lección tan importante para nosotros, ¿no es cierto? El gran peligro como evangélicos, como creyentes, de estar haciendo la obra del Señor. Para mí, predicando, enseñando lo que sea, y si hay pecado, lo que yo hago enseñando y predicando no va a expiar ese pecado que estoy cometiendo. Es al revés. El pecado que estaría cometiendo va a contaminar todo mi servicio a Dios. Y es igual para ustedes también, hermanos. El pecado se contagia. ¿Y cuántos creyentes estamos queriendo servir al Señor? Estamos queriendo estar en los cultos, queremos leer la Biblia, queremos orar al Señor, pero hay pecado en nuestras vidas. Y ese pecado contamina todo lo demás que estamos haciendo. Por eso Dios estaba molesto con su pueblo. Hacían los sacrificios en el altar año tras año. No les servía de nada, porque la desobediencia contaminaba los sacrificios, no al revés. Y por eso Dios estaba disciplinando a su pueblo. Eso es lo que Dios les hace ver y también les está queriendo animar a que examinen sus vidas. No vaya a ser que, aunque ahora están obedeciendo en el tema de la construcción, podía haber otras áreas de pecado en sus vidas que terminaría anulando la santidad de su obediencia a Dios. Por eso terminamos esta tarde con este cuarto punto. La necesidad de reflexionar. El pueblo de Judá tenía que reflexionar. Miren versículo 14.
¿Cómo aplica el profeta Ageo las respuestas de los sacerdotes? Dice versículo 14, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Así es, inmunda, contaminada. Y asimismo toda obra de sus manos. Y todo lo que aquí ofrece. En el altar estos sacrificios, todos inmundos por la desobediencia. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. Repito, hermanos, este pueblo hizo bien en obedecer y empezar a trabajar en la construcción. Magnífico. Pero Dios quiere enseñarles que pueden estar haciendo una obra sagrada como reconstruir el templo. Y esa obra, el valor de esa obra se anula si hay pecado en sus vidas. Y Dios es bastante fuerte, ¿no es cierto? Versículo 14. Dice, toda obra de sus manos, toda obra es inmunda. Cuando una persona tiene COVID, ¿qué parte del organismo, del cuerpo humano tiene COVID? ¿Qué parte? ¿Una parte nomás? ¿O todo el cuerpo tiene COVID? Todo el cuerpo tiene COVID. Y el pecado no afecta solo una parte, sino todo lo que somos y lo que hacemos. Así es de serio el pecado. Y en segundo lugar dice Dios al fin del versículo 14, todo lo que aquí ofrecen en este altar es inmundo. Y eso me da mucho que pensar, ¿no es cierto, hermanos? Para mi persona, para nuestra iglesia. Esta mañana tuvimos un culto. Cantamos al Señor. Escribimos en Facebook palabras de aliento el uno al otro. Escuchamos la palabra predicada. ¿Nos ayudó eso? ¿O será que llevamos al culto pecado? Y nos equivocamos pensando que el culto va a limpiar el pecado en nuestras vidas. Y no lo hace. Es al revés. El pecado en nuestras vidas contamina el culto. Y contamina todo lo que hacemos. Y cualquier sacrificio que hacemos para el Señor, si hay algún pecado en nuestras vidas, un pecado serio, que no estamos queriendo reconocer y dejar, ese pecado contamina todo lo que hacemos. Hay que reflexionar. Ahora, escuchen bien, hermanos. Dios no habla todo esto. Dios no habla esto para condenarlos. Noten, Dios no dice, son sinvergüenzas ustedes. Ya los voy a castigar a todos. Van a volver otra vez a Babilonia. No, Dios no está aquí para condenarlos. Dios solo quiere que reflexionen. Y la semana que viene vamos a ver con el hermano Manuel que Dios no solo quiere que reflexionen, sino que Dios quiere que escuchen una tremenda palabra de bendición. Una tremenda palabra de bendición para animarlos. Pero por mientras, antes de ver la promesa que viene más adelante, Dios está recalcando, ¿por qué sufrieron tanto? No vaya a ser que entre las personas construyendo, habría algunos que estarían medio murmurando de que la obra es difícil, que no tiene muchos recursos, que Dios no los ha bendecido con buenas cosechas y queriendo echarle a Dios la culpa. Dios dice, no me echen a mí la culpa. La cosa le han ido mal porque ustedes han estado mal. Y en segundo lugar, Dios les habla como la Reina Valera lo toma. Dios les habla para animarlos a prepararse espiritualmente para la obra y cuidarse del pecado mientras van haciendo la obra. Y me hace pensar en Juan el Bautista.
¿Se acuerdan cómo el primer siglo el pueblo de Dios estaba esperando la venida del Mesías? Había una tremenda expectativa. Había mucho sufrimiento, por cierto. Había el anhelo de que el Mesías venga. Pero primero vino Juan. ¿Y por qué vino Juan? Para predicar del pecado, para llamar al arrepentimiento, para decir, no están en condiciones de recibir al Mesías hasta que se limpien de su pecado. Ahora estamos esperando la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Y estamos enfrentando una situación nacional bastante complicada. ¿Y cuántos de nosotros tenemos temor de qué va a pasar en estas elecciones y las consecuencias? Obviamente, las señales de los tiempos se están cumpliendo. El Señor Jesús está por volver otra vez. La pregunta es, ¿estamos limpios del pecado para recibirle? ¿O será que necesitamos otro tipo de Juan el Bautista para limpiar a la iglesia para la segunda venida del Mesías? Y planteo esta pregunta. ¿Podría ser que Dios va a permitir la gran tribulación de los últimos tiempos precisamente para eso, para limpiar la iglesia de mucho pecado? Porque Cristo no quiere venir para una novia contaminada con el pecado. Nada ocurre por casualidad. Hay que ver la mano de Dios en todo lo que va a pasar. Y la iglesia debe estar escuchando la voz del Espíritu Santo, no escuchando la voz de los políticos o los comentaristas en la radio o la televisión. Somos la iglesia, el pueblo de Dios, y Dios cuida a su pueblo. Para concluir, esta tarde, hermanos, como entenderán, el mensaje es muy sencillo. Versículo 15, meditad en vuestro corazón. Meditad. Dios ha prometido enviar una tremenda gloria. Dios ha prometido llenar esta casa de tremenda gloria. Pero el Dios que promete gloria exige santidad. Y el problema es que muchas veces queremos la gloria sin la santidad. Queremos que Dios cumpla su parte, pero yo soy renuente en hacer lo que yo debo hacer. Pero si queremos ver la gloria, tenemos que santificarnos del pecado. Recordemos, hermanos, el Salmo 24, que dice los versículos 3 al 6 del Salmo 24. Escuchen la palabra de Dios. Versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, para hacer una tarea sagrada. Necesitamos tener manos limpias y corazones puros. Estamos tratando de servir al Señor con pecado en nuestras vidas. Estamos queriendo vivir la vida cristiana y decir que somos evangélicos, quizá hasta testificando a otros. ¿Y hay pecado en mi vida? El pecado contagia todo lo bueno que hacemos. Hay que meditar en nuestros corazones y pedir a Dios que nos limpie de todo pecado para que lo que hacemos para Él sea de gran valor y que pueda agradar al corazón de nuestro Padre Celestial. Muy bien, lo dejamos ahí, hermanos, por esta tarde. Vamos a ver, Manuel, si hay preguntas que quieren hacer. Sí, escritas hay dos, pastor. A ver, de la ¿pueden misma leer? hermana, de la hermana Regina. Dice, pastor, ¿y por qué el mal sí se puede contagiar? Es decir, los malos sí nos pueden corrompir, pero nosotros no podemos influenciar.
Esa es la primera pregunta. Sí. Pareciera extraño, ¿no? Uno pensaría, pero ¿no es la santidad nuestra más fuerte que el pecado? ¿No es la verdad de Dios más fuerte que la mentira? En un sentido, sí. Pero aquí estamos viendo que el pecado tiene tremendo poder. Y por eso, hermanos, este tema del yugo desigual. ¿Cuántas personas han encontrado que siendo creyente y se casa con un inconverso, pensando que van a contagiar al inconverso del evangelio? ¿Qué encuentran? El inconverso le contagia a él o a ella del pecado. Es por eso que la Biblia nos manda no al yugo desigual. Hay que tomar el pecado en serio. Claro que Dios es más fuerte que Satanás, pero no debemos aprovechar o depender del poder de Dios para que sea una excusa para mi pecado. No, yo tengo una gran responsabilidad de limpiarme del pecado y Dios cumplirá lo suyo, pero el pecado es sumamente serio y tenemos que tomarlo en ese sentido. La segunda pregunta. Bien. Sí, dice la misma hermana, ¿por qué en la palabra de Dios nos exhortan y guían a que nos juntemos o estemos cerca de aquellos que invocan el nombre del Señor con corazón puro? Por ejemplo, en segunda de Timoteo, en vez de seguir las pasiones juveniles, nos animan a seguir el amor, la paz, la rectitud y buenas compañías, que amen y teman a Dios. Si no es para buena influencia o buen contagio, ¿para qué sería entonces esa reunión? Muy buena pregunta, interesante. Porque el calor se contagia, no la santidad, el calor espiritual. Si tú estás un poco frío en tu vida espiritual y pasas tiempo con un creyente que está fervoroso, su fervor te va a contagiar. El calor espiritual se puede contagiar. Por eso es importante reunirnos. Pero si tú estás en pecado y te juntas con una persona santa, eso no te va a santificar. ¿Ok? Una hermana hace un comentario, creo, dice, este tiempo es de santificación, no podemos pasarlo por alto, el arrepentimiento es fundamental para iniciar la santificación. Dios nos está disciplinando, ya que ahora nosotros somos el templo de Dios, como está en 1 de Pedro 2:5, ¿no? Donde dice también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio tanto para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Definitivamente sin santificación es imposible contener la presencia de su Espíritu. Excelente, muy bien, muy bien. Gracias por ese aporte. El hermano Alfredo dice, la santidad por posicionamiento, el pacto de sangre de Jesucristo, es una responsabilidad para que por parte de nosotros pongamos en práctica los frutos del Espíritu Santo, buscando ser semejantes a Él, Santo. Hermano Alfredo. Claro, porque hay esas dos santidades, ¿no es cierto? Lo que nos salva es la santidad de Cristo, que Él lo coloca a nuestro favor para nuestra condición espiritual delante de Dios. Pero nuestra santidad personal, esa es mi responsabilidad. Yo tengo que ocuparme en mi salvación y tengo que buscar mi santidad separándome y limpiándome del pecado. No hay otra pregunta escrita. No sé si hay algún hermano que desea activar su micrófono y hacerle alguna consulta al pastor. Podemos tomar este tiempo aún corto que tenemos, pero aprovecharlo, hermanos. No nos quedemos con la duda. De repente algo ha quedado que el pastor nos pueda aclarar o nos pueda decir. Así que tenemos unos minutos para poder hacer una pregunta referente al tema, ¿sí? A ver si alguien quiere abrir sus micrófonos
Puede abrirlo. Al primero que escuchamos le damos el pase, ¿sí? Es un montón. ¿Alguien? ¿Está todo claro? ¿Ok? Si todo está claro, no hay problemas, es para pensar y reflexionar, ¿no es cierto? Quizás no es tanto para Sí. preguntar, sino pasar un tiempo a solas con el Señor, dejando que el Espíritu Santo nos examine a cada uno de nosotros, ¿ya? Pero recalco, Dios nos ama. Dios no quiere que nos sintamos condenados. Dios quiere que reflexionemos para que podamos andar por el camino que Dios tiene para nosotros. Somos sus hijos. Él nos ama tremendamente y Él quiere bendecirnos, ¿ok? Y la semana que viene vamos a ver las tremendas bendiciones que Dios tiene para su pueblo cuando su pueblo hace el esfuerzo y pone de su parte para limpiarse del pecado. Nunca seremos totalmente perfectos aquí en la tierra, nunca. Pero Dios quiere que hagamos el esfuerzo por dejar esos pecados que Él nos viene mencionando. Muy bien, vamos a terminar orando y tenemos un pequeño break antes del culto a las 6. Voy a pedir al hermano Hans, por favor, si estás ahí, Hans, nos puedes guiar una palabra de oración para terminar. Señor, te damos las gracias, Padre, porque, como dice, tú eres nuestro Padre, Señor. No un Padre de nombre, sino un Padre activo, Señor. Que estás buscando en tus hijos cada vez, como decía, la estatura de Cristo Jesús, Señor. Y eso es tu amor, que nos has dado también tu Espíritu Santo, de ayudarnos para santificarnos, Señor. Qué bueno, Señor, que nos hace reflexionar, porque eso necesitamos, Señor, para poder ser consciente de nuestro andar día a día, para tener la seguridad de que estamos siguiendo el camino que tú, Señor, nos has puesto, de ser santos como tú ser santos también. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, que lo necesitamos cada vez de poder, Señor, confiar, como decía al final, en tus manos, de poderte pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos examines, Señor, como decía el salmista, en nuestro corazón. Pero para bien, Señor, para bien. Eso es lo bueno de tu deseo, Señor, que tú deseas para nuestro bien. Gracias, Padre, gracias por la palabra que nos has dado, gracias por la vida del pastor Alex y cada uno de nosotros que tenemos esa gracia también de recibir esa palabra tuya. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Gracias, Hans. pastor. Dios le Gracias, bendiga. hermanos.